Hola, ¿cómo están todos? Espero que se le estén pasando de maravilla. Mi nombre es Marco Antonio García, bienvenidos a su canal iQuímica. En este video vamos a hablar sobre las fórmulas utilizadas en la preparación de soluciones químicas. Vamos allá entonces. Dentro de las fórmulas que se utilizan para preparar soluciones químicas, tenemos dos grupos específicos, las que denotan unidades de concentración físicas y las que denotan unidades de concentración químicas. En este caso, las que denotan unidades de concentración física vendrán siendo la fracción masa, también conocida como fracción peso, el porciento en masa, también conocido como porciento peso, vendrá siendo la fracción volumen, que también se puede denotar como porciento volumen. También tenemos la concentración expresada en gramos por litro. Tenemos lo que es partes por millón. Y por último tenemos la expresión de la concentración expresada como miligramos por cada litro. Por otra parte, la notación que utilizaremos para representar a las fórmulas que representan, valga la redundancia, unidades de concentración químicas, será la molaridad, expresada con la letra M, será la normalidad, expresada con la letra N, será la molalidad, expresada con la letra M minúscula, y por último tenemos a la fracción mol, que también podemos interpretarlo como porciento mol. Antes de pasar a definir cada una de estas fórmulas, es importante reconocer algo, y es lo siguiente. La fracción mol y la fracción masa comparten la misma letra, la X minúscula. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la fracción masa siempre va a tener esa barra horizontal en la parte de arriba, y la fracción mol no la va a tener. Es muy importante aclarar esto porque mucha literatura científica maneja esta notación. Existe otra notación para la fracción masa que es W. Sin embargo, esa notación no es a mi gusto la mejor, ya que W significa weight, que en inglés es peso. Y recuerden que masa y peso son conceptos muy diferentes. Antes de comenzar a definir las fórmulas que se utilizan para preparar soluciones químicas, es importante dejar en claro el concepto de qué es una solución. Una solución se define como la mezcla homogénea entre un soluto y un solvente, en donde el soluto siempre se encontrará en menor cantidad que el solvente. Matemáticamente lo representaríamos de la siguiente forma. Una solución es el soluto más el solvente. Si nosotros nos referimos a la cantidad de solución, podríamos expresarlo como masa de solución, que lo vamos a abreviar como solu, igual a MST, que representa la masa de soluto, más la masa de ¿quién? Pues será la masa del solvente, que lo vamos a representar como sol. Entonces esa sería la notación matemática de cómo está constituida una solución química. Vamos a comenzar a definir lo que es fracción masa y porciento masa. La fracción masa siempre se ve referida a un compuesto en específico. En este caso, el compuesto que nos interesa es la fracción masa de nuestro soluto. La fracción masa entonces se definirá como la masa de nuestro soluto que está contenido en la masa total, que en este caso la masa total habíamos dicho que es la solución. Sabemos que la masa de solución era igual a la masa de soluto
más la masa de solvente. Si nosotros sustituimos esta ecuación en la fracción masa de soluto nos quedará de la siguiente forma. Será igual a la masa de soluto entre la masa de soluto más la masa de solvente. Eso es como se define la fracción masa de soluto. ¿Cómo definimos entonces el porciento masa? Simple. A esta cantidad o a esta expresión simplemente hay que multiplicarla por 100. Es decir, que nos quedará como la masa de soluto entre la masa de soluto más la masa de solvente por 100. Y eso es el porciento masa. La siguiente fórmula que entra dentro de las unidades de concentración físicas es la concentración masa-volumen. Esa concentración se denota como CGL. Es decir, concentración masa-volumen es masa litro. ¿Qué quiere decir esto? Que la definición de nuestra concentración masa-volumen será la masa de nuestro soluto dividido entre el volumen de nuestra solución. Es decir, que la concentración masa-volumen nos representa cuánto soluto o cuánta masa de soluto hay contenida en cierto volumen de solución. ¿Cuáles son las unidades? Las unidades son gramos por cada litro. Es decir, que la masa de soluto, para poder utilizar esta fórmula, tendrá que estar expresada en gramos y el volumen de nuestra solución va a tener que estar expresada en litros. La siguiente fórmula es partes por millón, que toma un gran sentido cuando se están realizando análisis cuantitativos. Las partes por millón, cuyas notaciones ppm, partes por millón, se define como la masa de soluto entre la masa de solución. ¿Qué unidades tienen que tener estas dos variables para poder expresarlo como partes por millón? La masa de soluto tendrá que adoptar unidades de miligramos y la masa de solución tendrá que adoptar unidades de kilogramo. Haciendo eso, nosotros estamos expresando cuántas partes de nuestro soluto existen en 1.000.000 de partes de solución, expresando partes por millón. La última fórmula que vamos a definir, que representa unidades de concentración física, es la concentración miligramos litro, que es una variante de la concentración gramos litro o masa volumen. Esta concentración la podemos expresar de la siguiente forma: CMGL, concentración miligramos litro. Si es así, entonces la fórmula quedará como la masa de soluto entre el volumen de nuestra solución. ¿Qué unidades debe de tener la masa de soluto para poder tener las unidades que tenemos en el subíndice? Las unidades serán miligramo y las unidades que tiene que adoptar el volumen de solución serán litros. Si nos damos cuenta, existe cierta analogía con partes por millón. En ese caso, las partes por millón era sobre kilogramo de solución y aquí es sobre volumen de solución. Entonces existe cierta analogía entre esas dos unidades de concentración física. Vamos a pasar entonces a definir las unidades de concentración química y que son un poco más complejas que las unidades de concentración física. La primera fórmula importante dentro de las fórmulas que representan unidades de concentración química es la molaridad, la cual se define como la cantidad de moles de soluto disuelto en 1000 mililitros de solución
o en un litro de solución. Siendo así, entonces, la molaridad vendrá representada por la letra M mayúscula y nos dice que es los moles de nuestro soluto dividido entre el volumen de nuestra solución. ¿Cuáles serán las unidades que adopten la molaridad? Las unidades serán mol litro. Es decir, que los moles de soluto tienen que estar expresados en mol y el volumen de solución en litro. Hay otra expresión que también nos denota molaridad. La molaridad también puede ser expresada como la masa de soluto entre el peso molecular de nuestro soluto multiplicado por un volumen de solución. Esto y esto vienen siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que los moles de una sustancia I, la que ustedes gusten, es igual a la masa de esa sustancia I dividido entre el peso molecular de esa sustancia I. Si ustedes notan, esta expresión la tenemos ¿dónde? La tenemos aquí. Es por eso que nosotros podemos expresar la molaridad de las dos formas que acabamos de ver. Y cualquiera tiene que ser correcta. La siguiente fórmula que nos representa unidades de concentración química y que es muy importante sobre todo en análisis químicos es la normalidad, la cual se define como la cantidad de equivalentes disueltos en un litro de solución. ¿Qué quiere decir eso? Que la normalidad vendrá siendo como la masa de soluto entre el peso equivalente por un volumen de solución. ¿Cómo definimos el peso equivalente? El peso equivalente vendrá definido como el peso molecular de nuestro soluto entre un factor E. Ese factor E dependerá de la reacción química para la que se haya preparado la solución. En el siguiente video analizaremos mejor el peso equivalente y cómo se determina E para las diferentes reacciones. La penúltima fórmula que representa unidades de concentración química es la molaridad, la cual se define como los moles de soluto disueltos en 1 kilogramo de solvente. Siendo así, la molaridad la representamos con la letra M minúscula. Y la fórmula en sí es moles de soluto entre la masa de solvente. ¿Qué unidades tiene que tener los moles de soluto? Los moles de soluto tendrán que tener unidad de mol. Y la masa de solvente tendrá que tener unidades de kilogramos, dando mol por kilogramo. ¿Existe otra forma de representar la molaridad? Sí, sí existe. ¿Cómo? La molaridad también la podemos representar como la masa de soluto entre el peso molecular de nuestro soluto multiplicado por la masa de solvente. Ambas expresiones son correctas, ya que cuando definimos la molaridad habíamos dicho que los moles de un componente I es igual a la masa de ese componente I entre el peso molecular de ese componente I, dándonos la misma fórmula. Vamos a continuar entonces con la siguiente unidad de concentración, que es la fracción mol. Para finalizar la definición de las fórmulas que se utilizan en la preparación de soluciones químicas, tenemos lo que es fracción mol y porciento mol. La fracción mol, que viene representada con la letra X minúscula, sin la línea horizontal, también viene referida respecto a un componente específico. En este caso, nuestro componente específico sería el soluto. Siendo así, entonces, la fracción mol se representa
como los moles de nuestro soluto que están contenidos en los moles de solución. Si nosotros hacemos analogía, habíamos dicho que la masa de solución es igual a la masa de soluto más la masa de solvente. Si a cada compuesto lo dividimos entre el peso molecular, ya sea de la solución, del soluto y del solvente, nos quedará entonces que los moles de solución es igual a los moles de soluto más los moles de solvente. Teniendo esta ecuación, podemos sustituir los moles de solución en la fracción mol, lo que nos dará que la fracción mol del soluto es igual a los moles de soluto entre los moles de soluto más los moles de solvente. Entonces, así definimos lo que es la fracción mol. ¿Cómo obtenemos el porciento mol? Sencillo. El porciento mol vendrá siendo la fracción mol, moles de soluto, entre los moles totales o los moles de solución multiplicado por 100. Y así obtenemos porciento mol. Con esto hemos llegado al final del video. Si te ha sido de utilidad, por favor, apóyame compartiéndolo, dándole like y suscribiéndote. Estaremos subiendo contenido los días lunes, miércoles y viernes. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.